una dimensión significativa. Tal vez este espacio, digamos, al que nos hemos tenido que acostumbrar a fuerza, y yo soy una generación que me debo acostumbrar a fuerza, también tiene las virtudes de poder mantenernos vinculados. Yo creo que en términos de responsabilidad social tenemos que saber leer también la virtud que significa hoy día, digamos, este espacio que nos permite conectar. Ojalá, digamos, todos pudiesen tener también ese acceso hoy día, digamos, con la dificultad que significa en el mundo el poder contar con las tecnologías adecuadas. Yo creo que también quiero celebrar el encuentro de hoy y celebrar a mi querida Gladys Jiménez, que siempre me persigue en estas materias, digamos, porque sabe que no soy yo, digamos, el que tengo el interés, sino que es un interés institucional. La universidad ha seguido contando con la valiosa participación de Gladys precisamente porque nos permite, creo, a todos quienes nos unimos a esta red, sentirnos parte de un trabajo de muchos años. Y en eso, Gladys, muchas gracias, porque hay rostros nuevos, ¿no es cierto?, de la institución que se han sumado justamente por la experiencia y la confianza que Gladys nos aporta. A todos los amigos de la red, a que están en distintos lugares, ¿no es cierto?, del continente, seguramente algunos también de otros continentes, yo solo quiero darles un abrazo, expresarles, digamos, lo importante que es este tipo de encuentros, nuestro compromiso en todo lo posible para sostenerlos y agradecer también a quien hoy día es el ponente del tema que vamos a discutir, por cuanto también es un gran amigo, un gran profesor de esta institución y creo, ¿no es cierto?, que el aporte que él ha hecho durante muchos años, hoy día lo hará nuevamente siempre con la gracia y la inteligencia que le caracteriza. Amigos míos, que este tiempo difícil pase pronto y que en algún momento podamos estar nuevamente, como les decía al comienzo, en el espacio que nos permita tocarnos, ¿no es cierto?, saludarnos, abrazarnos, besarnos si es posible, por cuanto también como universitarios sabemos que de cuerpo presente vivimos mejor las cosas que decimos. Un abrazo a todos, muchas gracias por el tiempo que me dieron. Gracias, Arturo. Muchas gracias, profesor. Agradecemos entonces las palabras del vicerrector y ahora continuamos con los saludos de la doctora Omaira Parra de Marroquín, que es coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL. Entonces, Omaira, queremos pedir que... Sí, ya me cambié de sitio. Bueno, pues es muy grato para todos nosotros estar acá. Gracias por todos los esfuerzos que se hacen para poder lograr este conversatorio en una simbología de tejer redes de amigos, redes que son muy vinculantes. En un momento de la vida absolutamente impensable que todos pues hemos estado abocados a vivir, que sabemos que, y esperamos de verdad que pase pronto, pero en lo que sí creo que todos coincidimos es que no podemos seguir igual. Y realmente por eso pues es parte de este proceso de reflexión continuado que se gestó con el apoyo, por supuesto, y liderazgo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con un equipo de universidades miembros de la red de universidades católicas de UDUCAL en América Latina y el Caribe. Reciban pues un saludo fraterno en nombre del reverendo padre Francisco Ramírez Yáñez, que es presidente de UDUCAL, de su red, que en un equipo base, como lo hemos llamado, en un equipo que se gestó justamente allá en la universidad de ustedes. Ahí empezaron los lazos a encontrarse y a formarse como un grupo muy mancomunado allá en Valparaíso. Pues las 5 universidades que hemos venido trabajando continuamente son la Universidad de La Salle en Noroeste, hay 2 mexicanas, también la Universidad del Valle de Atemajac, de Perú, la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, de Colombia, la Universidad Católica de Colombia, y por supuesto ustedes que son los anfitriones
y quienes pues nos han acogido en este momento a 47 universidades de 9 países hermanos, más de 200 inscritos, y pues para nosotros es sumamente significativo, digamos, la respuesta a este llamado. Un llamado que lo haremos mensualmente durante 8 sesiones más y que aspiramos, por supuesto, que cada vez estemos más unidos en buscar nuevos caminos para una convivencia mucho más digna y más humana. Gracias al profesor Patricio Lombardo por su sabiduría y por ese compartir amplio y profundo que nos va a brindar. Por supuesto, a todo el equipo que está allá en la Universidad Católica de Valparaíso, pues mil gracias, en especial pues a Gladys, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, ¿no? Por tus palabras y por tu ánimo, ¿no? Bueno, entonces, ya no ocupando más espacio para ir a lo central, contaremos hoy día con la presentación del profesor Patricio Lombardo Bertolini. Patricio realizó sus estudios en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se graduó de licenciado en Teología y magíster en Teología. Posteriormente, en la Católica de Valparaíso realizó sus estudios de magíster y doctorado en Filosofía y realizó una estadía de investigación en la Universidad Aldo Moro de Bari, Italia, estudiando las interpretaciones heideggerianas sobre San Agustín. Ha cruzado estudios en la Fundación Javier Zubiri de España y es miembro de la Sociedad de Filosofía Medieval de Lovaina y miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain de Roma. Profesor del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su presentación se denomina La invisibilidad en el contexto de una sociedad líquida. El formato del seminario es que el profesor hará una presentación de aproximadamente 30 minutos y durante las presentaciones ustedes podrán escribir las preguntas o comentarios en el sistema de chat, las cuales serán colectadas para ser planteadas al final de la presentación. Les pedimos encarecidamente mantener sus micrófonos en silencio para mantener un mejor audio. Entonces, con esas instrucciones, ¿no? Y con esas recomendaciones, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación del profesor Lombardo. Entonces, ustedes deberían estar viendo ahora mi pantalla. ¿Eso es así? Bien. ¿Sí? Entonces nos vamos coordinando, Edgardo, ¿te parece? Perfecto, ahí estás tú, así que... Ya. No sé si me escuchan bien todos, espero que sí. En primer lugar, saludar a don Arturo Chicano, un gran amigo que siempre nos ha acompañado en esta aventura de la responsabilidad social, ¿ya? Agradecer su presencia porque es una presencia institucional que nos da, estamos realizando ya casi 20 años aproximadamente con Gay Jiménez. Agradecer también a la doctora Omaira Parra de Marroquín, coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria ODUCAL. ¿Ah? Y particularmente saludar a mi amiga Gladys Jiménez, coordinadora del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para mí es una alegría tremenda que podamos compartir un espacio, yo diría, más que un espacio de escuchar a alguien, es un espacio de escucharnos todos, digamos. Yo pienso que la idea es escucharnos todos y crear una comunidad, como dice Otto Appel, una comunidad ideal de comunicación donde podamos, mientras se va desarrollando este diálogo, ir instalando las preguntas y que sea una tarde entretenida, digamos, en este espacio de comunicación que vamos a desarrollar. Yo he tratado de diseñar este lugar en 3 grandes momentos. El primer momento es un despeje a nivel de unas preguntas que voy a formular, que las podemos mostrar, Edgardo. Entonces las preguntas tienen que ver fundamentalmente con preguntas que son interpeladoras, o sea, son preguntas para nosotros, ¿ya? Porque he pensado que la responsabilidad social hay que resignificarla a la luz de una búsqueda de nuevos fundamentos.
Entonces, la propuesta mía es una propuesta desde la fenomenología. Quiero mirar la responsabilidad social desde el eje de la fenomenología, desde el eje de la visión fenomenológica, ¿ya? Y eso significa, en el fondo, cómo vivenciamos nosotros este fenómeno, ¿ya? Porque en fenomenología se habla del fenómeno, eso que se aparece, que se manifiesta a nosotros, y este fenómeno que se da a nosotros es el fenómeno de lo socialmente responsable, ¿ya? Y entonces yo quiero interpelarlo a usted a través de estas preguntas. O sea, la primera pregunta, ¿cómo miramos la realidad? ¿Ya? O sea, ¿cómo miramos nosotros la realidad? En segundo lugar, ¿quién nos enseñó a mirar la realidad? ¿Quiénes fueron los actores, aquellos que tuvieron en nuestros procesos formativos, ¿ya? En nuestro proceso de socialización para enseñarnos a mirar la realidad? En tercer lugar, ¿en qué contexto social y educativo comenzamos a mirar la realidad? ¿Ya? También si nuestras miradas están entretejidas por ciertas precomprensiones, ¿ya? O ideas previas acerca de la realidad, porque en el ejercicio fenomenológico de lo que se trata, y es lo que quiero yo instalar acá, es de romper la actitud natural, esa actitud como ingenua, por decirlo de alguna manera, siguiendo a Husserl, al mundo Husserl, esa actitud de pensar que las cosas que están allí son la realidad. Entonces, poner un poco en cuestión eso, ¿ya? Y a ver si podemos cambiar la mirada. Entonces, este primer ejercicio, el ejercicio de hacernos las preguntas. Yo creo que las preguntas orientan el desarrollo del pensamiento, ¿ya? El segundo momento es el momento de la mirada, el ejercicio fenomenológico, ¿ya? El ejercicio de la fenomenología. Y entonces podríamos pasar a la segunda diapositiva. El segundo momento es el momento fenomenológico, ¿ya? Y entonces aquí yo he puesto algunas definiciones para que tengamos a la vista, entre las cuales está, en primer lugar, entender que la fenomenología es un método, ¿ya? Y que podemos ejercitar este método en el campo de la investigación de la responsabilidad social, ¿ya? Porque es una metodología que nos da herramientas cualitativas para poder dar cuenta de las experiencias que tenemos nosotros respecto a esta vivencia de ser socialmente responsable, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tener claro que es una metodología de investigación, ¿ya? Que nos permite acceder de una manera distinta, buscando fundamentos a la luz de la antropología fundamentalmente, y del ejercicio fenomenológico, ¿ya? Respecto de qué vamos a entender por responsabilidad social, bajo ciertas características en que vamos a indagar durante esta conversación. La fenomenología, también instalo acá la idea que la fenomenología nos invita a estudiar el fenómeno de la alteridad y de la intersubjetividad. Un fenómeno muy importante, ¿ya? Que ha sido desarrollado a lo largo de la escuela de Husserl, ¿ya? Y Macheler, etcétera. Hay una serie de pensadores que han ido profundizando en este fenómeno ya de la intersubjetividad y de la alteridad. De hecho, Macheler ha destacado esta dimensión comunitaria, ¿ya? Esencial incluso de una ontología fenomenológica del vivir comunitario, ¿ya? Entonces, en este momento, que es el momento de la fenomenología, donde nos instalamos a pensar la intersubjetividad y la alteridad, no como una dimensión fáctica, ¿ya? No como un factum, no como un hecho, sino más bien como una dimensión ontológica. Cuando yo me refiero a una dimensión ontológica, estoy usando una categoría, perdonen que sea un poco purista, pero estoy usando una categoría más heideggeriana, en términos de que la ontología es cómo nos vamos haciendo nosotros, ¿eh? Cómo nos vamos desarrollando nosotros. Nosotros estamos como lanzados en la existencia, cada uno de nosotros somos un proyecto, estamos proyectados en el mundo de la vida, en el mundo de la existencia, y tenemos que hacernos en ese mundo, ¿ya? Y por lo tanto, para Max Scheler, esto significa una ontología fenomenológica. O sea, el ser comunitario no es algo que nos viene dado solamente porque vivimos uno junto a otro, sino que nos viene dado por esa relación intersubjetiva y esa relación de alteridad, que está mediada también por el fenómeno de la corporalidad, que es un tema importante que probablemente
aparezca durante el desarrollo de estas ideas que yo estoy lanzando y que después vayamos precisando. Y otro elemento que me parece que es importante es el elemento de que he ido estudiando, es un elemento que he ido pensando con mis estudiantes del curso de responsabilidad social, es pensar en la mirada. Yo he planteado al comienzo de esta conversación hacer una fenomenología de la mirada. Entonces, invitarlos a mirar este fenómeno que se denomina responsabilidad social. O sea, cómo podemos ser socialmente responsables a partir de un examen exhaustivo de la fenomenología de la mirada. ¿Por qué una fenomenología de la mirada? Porque la mirada reconoce o la mirada invisibiliza. Esos son dos elementos que hay que recuperar en esta conversación. La mirada puede reconocer, ¿ya? Y la mirada puede invisibilizar. Muchas veces reconocemos con la mirada, pero otras veces invisibilizamos con la mirada, ¿ya? Mirar, y aquí ya me estoy instalando en la fenomenología de la mirada, en este ejercicio de la mirada, mirar para los latinos significaba admirarse, extrañarse, ¿eh? Extrañarse ante algo, ante alguien, o ante algo que nos llama la atención. Entonces, también lanzo la pregunta, ¿hemos perdido esa capacidad de admirarnos respecto de lo que está aconteciendo? Por ejemplo, frente a estos fenómenos, frente a esta pandemia, digamos, a este espectáculo apocalíptico, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, ¿ya? De alguna manera nos admiramos frente a la naturaleza, que desafía la técnica, ¿eh? Entonces surge esa admiración, y por otra parte, en esta admiración y en esta mirada, nos hacemos la pregunta de cómo nos vemos unos a otros, porque en esta mirada y en este escenario, ¿ya? Es probable que las miradas vayan cambiando. Entonces los que éramos vecinos y los que éramos amigos nos convertimos casi en unos sospechosos de otros. Entonces ya una mirada que va transmutando, ¿eh? Que va mutando, por decirlo así, ¿ya? Y por lo tanto, el último punto es que la responsabilidad social implica un hacerse cargo de la mirada. Yo creo que es un elemento que no ha sido desarrollado totalmente dentro del ejercicio de la reflexión de la responsabilidad social, como un ejercicio fenomenológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal como ya lo he señalado, mi mirada, nuestra mirada nos conecta con nosotros mismos, en mirarnos nosotros mismos, cómo estamos. De hecho, la reclusión, el estar en cuarentena, implica una vuelta sobre nosotros mismos y también implica un desafío. Habría que mirar el aspecto positivo, después de estar disperso en el mundo, estar lanzado en la existencia, digamos, estar lanzado en las cosas, por decirlo así, ¿ya? Este fenómeno de la naturaleza, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, nos obliga a buscarnos a nosotros mismos. Y puede ser que eso nos cause algo de temor. Pero también la mirada implica la intersubjetividad, el encuentro con los demás y el encuentro con el mundo. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay un ejemplo de la mirada, ¿me entienden? Yo escogí este ejemplo porque me parece paradigmático. Yo decía que admirarse significa, el mirar significa admirarse, el llamar la atención. Entonces, yo ante esto que estoy visibilizando, ¿ya? Con los ojos críticos y no con un ojo ingenuo, con una mirada ingenua, por decirlo de alguna manera, esa mirada ingenua, aquí hay un fenómeno, aquí hay algo que está apareciéndose, ¿no? ¿Ah? Y la fenomenología desarrolla esa experiencia de qué me pasa a mí con aquello que está apareciendo. Entonces, esto que está apareciendo puede pasar desapercibido o puede a mí interpelarme, ¿ya? A mí me interpela profundamente, ¿eh? Y tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con el ponerse en el lugar del otro, con cambiar nuestras prácticas rutinarias, con romper ese esquema de lo líquido, digamos, de esta sociedad que se está fragmentando, y probablemente todos estos acontecimientos que se están instalando en nuestra sociedad nos cambien la mirada, ¿ya? Pasemos a la otra diapositiva. Bueno, y aquí hay un elemento que es el elemento de la fenomenología, ¿no? En la metodología fenomenológica se habla como de tres
grandes pasos, y el primer paso se llama la reducción fenomenológica o el paso de la actitud natural, donde uno cree que las cosas que están allí son las cosas reales, y por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es, en primer lugar, si aquello que está aconteciendo es real, ¿ya? Y entonces ese es el primer paso, ¿no? El quiebre de la actitud natural, ¿ya? El contar con las cosas, el pensar que lo que está allí, ¿ya? Es lo real. Es como el mito de la caverna de Platón, ¿eh? El hombre que está como encadenado, ¿ya? Así, a unas ciertas imágenes, digamos, que no son las imágenes reales, porque están siendo proyectadas y direccionadas, y por lo tanto esas imágenes direccionadas y proyectadas, de alguna manera, crean una realidad. La pregunta es si esa es la realidad, ¿ya? Husserl lo plantea de esta manera, dice, la actitud natural hace que el yo se mueva directamente hacia el mundo, alejándose de sí mismo, ¿ya? El interés de Husserl es volver sobre sí mismo, volver sobre uno, ¿ya? Para hacerse la pregunta, y poner entre paréntesis, hay un elemento que no he mencionado, que es poner entre paréntesis nuestras comprensiones, nuestras precomprensiones, nuestras ideas previas, para poder encontrarnos con las cosas, encontrarnos con el mundo, ¿ya? Se va escuchando bien, ¿no es cierto? Entonces, hay otro elemento que me parece importante de Villamil, que es un autor que ha seguido la lógica de la fenomenología de la mirada, dice que las cosas se nos dan como verdaderas e incuestionables, ¿ya? El problema nace de la ingenuidad acrítica, en donde yo creo ingenuamente en que existe un mundo exterior a mí. No hay un mundo exterior a mí. Yo y el mundo estamos en una relación recíproca, ¿ya? Sigamos, por favor, en la otra diapositiva. Bien, hay un fenomenólogo que ha trabajado mucho y que yo creo que sería un aporte para la responsabilidad social para instalar un marco teórico y antropológico, que se llama Maurice Merleau-Ponty, con su famoso texto sobre la fenomenología de la percepción, ¿ya? Entonces, él dice, él establece una relación entre el ojo, la vista y la mirada, ¿ya? El órgano, la vista, la totalidad y la mirada. La mirada tiene que ver con un aspecto más crítico, ¿ya? Con un aspecto más reflexivo, ¿ya? Como una vuelta sobre sí mismo. Entonces él dice que la relación entre los ojos y las cosas es singular, ¿ya? De mi mirada depende que a veces me quede en lo aparente. Vuelvo a la idea de que hay una actitud de la mirada que puede ser quedarse solo en lo aparente, ¿ya? Porque me conviene quedarme solo en lo aparente. Pero también él dice que hay una mirada donde uno se puede instalar en las cosas mismas, ¿ya? Y eso implica poner entre paréntesis esas precomprensiones que he señalado anteriormente. Entonces el ejercicio de la percepción es un ejercicio importante, ¿ya? Hay que recordar que lo que va haciendo el giro, lo que va cambiando este giro de la mirada, de la corporalidad, de la visión, del órgano, etcétera, está mediada por la corporalidad y quiere hacer un quiebre de alguna manera en esta tensión que ya se instaló en Renato Descartes respecto de la red extensa, el cuerpo, y la red cogitan, el pensamiento, ¿ya? Como si estuviéramos divididos, por una parte está el pensamiento y por otra parte está el cuerpo. En la fenomenología contemporánea, la manera de relacionarnos con los demás es a través de la corporalidad. No hay otra manera de relacionarnos. Entonces somos somos carne, somos cuerpos intrasubjetivos y extrasubjetivos, ¿ya? Pasemos a la otra imagen, ¿ya? Quiero un breve corto, que es una película clásica de Truman Show, podemos mirar un tráiler de Truman Show, donde nos muestra la mirada, ¿eh? Truman Show nos muestra la mirada. Christoph, este es Christoph, es un nombre metafórico, Christoph, ¿ya? Cristo ha diseñado un mundo para Truman, ¿ya? Un mundo que parece que es real, pero no es real, ¿ya? Este ejercicio yo lo hago con mis estudiantes, ¿ya? El ejercicio de visionar un texto cinematográfico, una película, ¿ya?
Y en la película lo que vemos nosotros es un reality en el que se le ha fabricado la vida a una persona, ¿ya? Y este hombre vive un mundo que no es real. Entonces, lo que se pretende acá es que el hombre pueda comprender, y en este caso Truman Show pasa de la etapa de esa actitud natural, pensando de lo que él vive es el mundo real, pero se da cuenta que no existe ese mundo real, ¿ya? Y hay un fenómeno, un hecho, que no sé si podemos volver a la caída del foco. En la caída del foco, hay una caída del foco ahí. Esa caída del foco, Truman vive este mundo de las regularidades, ¿ya? Y entonces este mundo fabricado, este mundo hecho a su medida, y de hecho Peter Weir, el autor el director de esta película, señala que aborda el tema de que el único actor real es Truman, todos los demás están representando un personaje, el único verdadero es Truman, ¿ya? Y Truman viene de verdad, el tema de la verdad. Él es el único verdadero frente a todo lo que está aconteciendo alrededor. La caída del foco, que aparece allí, es la caída en el fondo se produce un quiebre. Ese quiebre se llama la apogea fenomenológica. Se produce un quiebre respecto de lo que yo pensaba como verdadero, ¿ya? Parece que tenemos problemas con audio, pero en fin, algo no sé si se entendió respecto de lo que yo he señalado. Miren, al final uno a ver el film Truman Show, es inevitable cuestionarse la realidad que ha puesto a nuestros ojos durante toda nuestra existencia. La película nos elabora un vínculo emocional con el protagonista al presentarnos, ¿ya?, este escenario total y perfectamente construido, donde todo lo que él ve es su realidad. Entonces la pregunta ¿es esto acaso lo mismo que nos ocurre a nosotros en nuestra temprana edad, ¿ya?, cuando se va formando nuestra realidad? Cuando pequeños nos sentimos satisfechos y conformes con lo que nuestros padres nos presentan a nuestros ojos, ¿ya? Y consideramos que esa es nuestra realidad pura, sin ser conscientes de la relación que existe entre el yo y el mundo. Si nos basamos en la propuesta de Husserl, nuestro mundo se reduce a objetos reales que existen tan solo porque lo vemos frente a nosotros. El protagonista, al igual que nosotros, en el inicio de nuestro desarrollo, presenta una mirada ingenua. De hecho, hay una escena donde él está mirando el espejo, ¿ya? Y ese espejo es una cámara, ¿ya? Hay una cámara. Entonces, él en el fondo tiene esa mirada ingenua, creyendo que todo lo que está aconteciendo alrededor de él es real, ¿ya? Yo voy reiterando ideas, ¿ya? Voy reiterando ideas. Y fíjense que alrededor del texto también está la publicidad, porque detrás de la película la crítica es este consumo, digamos, este hombre que se convierte en una cosa entre las cosas, en un producto, ¿ya? Entonces el protagonista, igual que nosotros, en el inicio de nuestro desarrollo presenta una mirada ingenua, es decir, que su posición frente al mundo se restringe a lo que ve, ¿ya? Y allí adopta una actitud natural. Sin embargo, a lo largo de la película, él se ve enfrentado a situaciones que lo obligan a ir modelando su forma de ver el mundo, levantando sospechas y relaciones que alteran la percepción de sí mismo dentro de la realidad. Este punto de despertar podría vincularse al despertar de la adolescencia, donde nuestra realidad se ve distorsionada y entramos en un grado de confusión debido a la toma de conciencia en el que yo, como un ser puro, está en relación con el mundo y con los otros. La situación por la que pasa el protagonista podría considerarse como la alegoría de la reducción fenomenológica que menciona Husserl, ¿ya? Ya que es el proceso que lleva a cabo, digamos, de descubrir que hay algo que pasa. Al fin y al cabo, lo que decidimos, y esto es importante yo recalcarlo, lo que decidimos, ver el mundo y la forma en que lo hacemos, va a depender de nuestro desarrollo perceptual, o sea, cómo vemos el mundo dependerá también nuestra manera de percibir las cosas, ¿ya? Bien, pasemos a la otra escena.
aquí hay un elemento que me parece importante, que la mirada está contextualizada, ¿ya? La mirada no está fuera de los contextos, ¿ya? Y por lo tanto, miramos con otro dentro de contextos culturales diversos. Y tenemos que hacernos cargo de la diversidad y tenemos que hacernos cargo de la integración en la dinámica de reconocimiento, en la dinámica de reconocimiento de las diferentes culturas, de nuestras diversas maneras de ser, ¿ya? En la última, antes de pasar a la última, a la diapositiva anterior, volvamos a la anterior, Edgardo. Hay un texto que me interesa que recojo de Ricardo Salas, que es un filósofo chileno. Ricardo Salas es un filósofo chileno. Dice que, miren, si tratamos de pensar del punto de vista eurocentrista, ¿ya? La mirada y el ejercicio fenomenológico, yo los invito a mirar fenomenológicamente desde Latinoamérica, ¿ya? Desde nuestro continente, desde lo que nosotros somos como continente latinoamericano con nuestras propias características. Incluso hacer filosofía, hacer reflexión, hacer pensamiento desde nuestros contextos culturales, ¿ya? Bueno, y aquí Ricardo Salas instala algo que es bastante interesante. Dice que se trata de repensar la historia, ¿ya? Se trata de pensar la historia, ¿no?, de los sucesivos atropellos de la dignidad de las personas y de las comunidades de vida, ¿ya? A partir de las experiencias socioculturales de sufrimiento, dice Ricardo Salas, que invitan a reparar y avanzar en otras sendas. Y esas sendas que yo los invito es a repensar el reconocimiento y a repensar esto de la invisibilidad de las culturas, de nuestra sociedad, de los más desposeídos, de las personas que están alejadas, digamos, y que han sido, digamos, despreciadas, ¿ya? Porque pertenecen a otras culturas, ¿ya? De los emigrantes, ¿cómo podemos integrar a los emigrantes? ¿Cómo podemos hacer una sociedad más cosmopolita, ¿ya? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención las personas que están afuera de la embajada de Bolivia y no pueden viajar a su país por diversos motivos, están allí arrojados, digamos, sobreviviendo, etcétera. Entonces aquí hay un tema que tenemos que ir pensando. Pasemos la otra diapositiva, por favor. Patricio, ¿Sí? ¿sí? Y quedan 10 minutos. Ya, pasemos a la otra diapositiva. Bien, y aquí hay otro fenómeno, ¿ya? Aquí hay otro fenómeno, van a haber cosas que van a quedar, pero probablemente se van a transformar en un texto, ¿ya? En una textura, en un escrito. Y entonces vuelvo a tomar a Truman. Truman ha sido invisibilizado por el afán de transformar su vida en un espectáculo, ¿ya? O sea, la pregunta también es hacernos cuándo nuestra vida se transforma en un espectáculo, ¿okay? La palabra espectáculo viene del mirar, ¿eh? Los primeros espectadores, acuérdense, eran los que iban al teatro, a los eventos en Grecia, a mirar, a observar. El espectáculo tiene que ver con el espejo también, el espéculo, ¿ya? Entonces, este Truman ha sido transformado en un ser invisibilizado para ser un objeto de consumo, digamos, ¿ya? Y su mirada ha sido terminada desde el nacimiento. Ahora bien, esto está asistido, digamos, en un segundo momento. Entonces el primer momento, para que no nos perdamos el momento de este ejercicio fenomenológico de la mirada, pero pasamos a un segundo momento, que es el momento del reconocimiento, ¿ya? El acontecimiento del reconocimiento, ¿ya? Y hay un autor que se llama Axel Honneth, que ha trabajado en la sociedad del desprecio, ¿ya? Es un crítico de la ilustración, de la racionalidad ilustrada, de la racionalidad técnica, digamos. Y entonces él, analizando la obra del hombre invisible de Ralph Erikson, Honneth habla de algo que es muy interesante y que también es muy fenomenológico del ojo visible frente al ojo interior, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por invisibilidad en este segundo momento? O sea, nos enfrentamos a la mirada y esa mirada puede ser hacernos visibles como puede hacernos invisibles, ¿ya? Invisibilizarnos. Y eso, en la obra de Honneth, sobre todo en la sociedad de desprecio, se denomina la falta de reconocimiento, ¿ya? Y entonces Honneth dice la falta de reconocimiento, que se traduce en la invisibilidad, es una disposición interior de aquellos que miran a través, no sé si podemos correr más la diapositiva,
negando, córrela un poquitito, perdona, corre la diapositiva hacia donde está Jonex, estamos en Jonex, ¿ya? Volvamos para atrás, Ricardo. Es antes, ¿cierto? Sí, antes, volvamos antes. Me interesa que podamos pensar este fenómeno. Entonces, nosotros negamos, volvamos para atrás, volvamos. Ahí estamos instalados, sigamos, ¿ya? Sigamos. La mirada, volvamos a donde estamos en Honex, acuérdate, estamos en este filósofo alemán que está pensando el tema del reconocimiento, aquí, tengámonos acá. Entonces, aquí hay un fenómeno, ¿ya? Y entonces el fenómeno es que negamos la existencia del otro, ¿ya? Y al negar la existencia del otro, dice Honeck, porque así define la invisibilidad, es una falta de reconocimiento a la dignidad de la persona humana y una falta de desprecio, y esto es bien potente, digamos, en Honeck, que desprecia y que anula la presencia física del otro, ¿ya? En la interacción social. Y esto es un fenómeno bastante frecuente en nuestra existencia cotidiana. Sigamos a la otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la invisibilidad en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿ya? Una manera de mirar al otro. Entonces, aquí miramos al otro de manera sospechosa, ¿me entiendes o no? Y además lo invisibilizamos. Yo lo instalo solamente para su reflexión, ¿eh? Carteles que se pegan al personal sanitario que se está jugando la vida por nosotros, que se está jugando la existencia por nosotros, y que probablemente, a lo mejor, estemos en sus manos en algún momento, pero esto habla un poco de la barbaridad, de esta cosa que se instala en términos de mirar al otro con sospecha, ¿ya? Y en esa sospecha uno anula al otro, ¿ya? Y es una forma de violencia, tengo que decirlo directamente. Esto es una forma de violencia, ¿ya? Sigamos. Fíjense que la mirada se construye, uno construye la mirada, el proceso de la mirada se construye culturalmente, ¿ya? Y esto Villamil lo dice muy claramente, dice, por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de la educación, muchos de nosotros somos educadores, es enseñar a mirar. ¿Cómo enseñamos a mirar nosotros los educadores? ¿Ah? Entonces, yo creo que la mirada debe ser enseñada de manera crítica y reflexiva, ¿ya? Porque si no lo hacemos, nos perdemos la oportunidad de la vida, ¿ya? Sigamos con la otra diapositiva. Bueno, como el texto se denominaba la modernidad líquida, ¿ya? Frente a la invisibilidad en el contexto de la mirada, yo pensaría que en América Latina es muy difícil todavía instalar en Bauman la idea de que somos totalmente líquidos, ¿ya? Y que somos totalmente gaseosos, ¿ya? Aun cuando hay una mixtura de ambos elementos. He estudiado el tema y por lo tanto Bauman uno lo puede leer eurocéntricamente, rescatando algunos elementos que me parece que son importantes, como son la crítica a la modernidad, ¿ya? Y la crítica a la racionalidad instrumental, ¿eh? Recordemos que Bauman viene de la escuela de Frankfurt, tiene una fuerte influencia de Horkheimer, ¿ya? Una fuerte influencia de Adorno, ¿ya? Pero, y aquí entonces yo también me hago la pregunta si vivimos en una modernidad líquida, si estamos instalados en este contexto de solamente somos consumistas, si solamente tenemos ausencia de alteridad, ¿ya? Si solamente nos caracterizamos por estas tipologías que instala Bauman, o nos enfrentamos, digamos, al fenómeno de una modernidad que no es totalmente líquida, ¿ya? Que está en un proceso de tránsito, que está en una tensión, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Seguimos la otra diapositiva. Y entonces, por lo tanto, perdona, ¿es posible pensar en América Latina en una modernidad líquida como contexto en el que se desarrolla la mirada, en el que estamos promoviendo la responsabilidad social? Siga a la otra diapositiva, Ricardo. Bien. Bueno. Viene el tercer, y con esto cierro, viene un tercer momento. Somos un consorcio de universidades católicas, y por lo tanto como teólogo no puedo hacer una reflexión desde la perspectiva, digamos, de una cristología fenomenológica, ¿ya? Y yo creo que el ejercicio de esa cristología fenomenológica la ha hecho muy bien el Papa Francisco, ¿ya? Francisco ha hecho aterrizar de alguna manera las conceptualizaciones teológicas, cristológicas, ¿ya?
eclesiológicas, ha pensado desde la realidad, ha hecho la bajada, como uno dice pedagógicamente, y entonces en el discurso en La Habana en el 2015 nos señala una serie de cosas respecto del cambio de la mirada, ¿ya? Estamos en el plano de la teología, como, no sé, desde la fenomenología hacia una fenomenología cristológica, estamos en un plano teológico, pero Francisco no habla, el Papa Francisco no habla en términos concretos y nos dice, ustedes están parados, yo estoy sentado, quiero escucharlos, escucharlos, quiero mirarlos, quiero sentir lo que a ustedes les está pasando, ¿ya? Y bueno, y en ese discurso él dice que hay que abrir horizontes, ¿ya? Hay que abrir perspectivas, ¿ya? Sobre todo a los jóvenes, para no sentirse clausurados, sino que abiertos a un mundo. Sigamos con la otra diapositiva. Bueno, y en Francisco, el Papa Francisco, el Papa latinoamericano, que dicho sea de paso, con esto voy cerrando, que dicho sea de paso, el Papa Francisco tuvo un encuentro el año 2016 en Asís con Bauman, con Simon Bauman. Estuvieron dialogando personalmente con Simon Bauman. Y en ese sentido, ahí hubo un encuentro porque Francisco fue leyendo algunos textos de Bauman para entender en el contexto europeo y también latinoamericano cómo se van tejiendo estas prácticas, estas formas de ser que describe Bauman. Aun cuando también se distancia Francisco respecto, porque él ya tiene una respuesta sustantiva, ¿ya? La respuesta sustantiva es Cristo, ¿ya? Bueno, yo quisiera terminar con dos preguntas, Edgardo, no sé si sea posible instalar una diapositiva final, que son las dos preguntas finales. Edgardo. Sí, ahí están. Bien, hay dos preguntas allí que tienen que ver en el fondo cómo vemos al otro, ¿ya? En tiempo, y quién es el otro en el fondo, quién es el prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el otro? ¿Ya? Entonces, en tiempos de pandemia y de cuarentena, ¿quién es el prójimo? Preguntando por la proximidad, por la otredad, ¿ya? Y cómo miramos al otro en estos tiempos de alteridad. Le agradezco este momento de reflexión, este momento de instalar algunas ideas, y viene el momento de la conversación, viene el momento de escucharnos, y de los aportes de ustedes, porque también ustedes tienen que aportar a este diálogo, a este encuentro, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Ha estado muy, muy interesante tu presentación. Si ustedes se fijan, el profesor Lombardo ha ido moviéndose desde la filosofía, ¿no? En su área de expertise de la fenomenología, nos instala la mirada, ¿no? El mirar a otros, y el mirar no es un acto natural, sino que es un acto también construido socialmente. Va también con elementos de la sociología, ¿no? La sociología líquida, de alguna forma esa sobremodernidad que nos plantea Bauman, ¿no? Y que nos invita también a hacer quiebres en las mareas tradicionales, pero la pone en cuestión, ¿no? ¿Es posible lo líquido en Latinoamérica a propósito de nuestros diferentes mundos? Al mismo tiempo tenemos estos diferentes mundos, ¿no? Que nos acontecen, y nos instala esa idea de lo viscoso, ¿no? Que es bien interesante. Y finalmente nos hace esa reflexión sobre cómo, que sería la primera pregunta, antes de ir a las preguntas también de nuestros invitados que están ahí escritas y que los vamos a ir revisando, ¿no? El cambio de mirada, ¿no? A veces tenemos estas imágenes fatalistas de que no es posible que las cosas cambien. Sin embargo, tú partes con una propuesta de que, bueno, es posible cambiar la mirada, que implica cambiar nosotros también y cambiar nuestras acciones. Bien, no sé si te puedo hacer un comentario respecto Sí, a lo por que favor. dice Carlos. Sí, yo Eso, y creo ahí yo voy que... recuperando, voy recuperando también las muy preguntas de bien, los gracias invitados. Edgardo. Gracias. Es mi primera experiencia, así que quiero pedirle que tengan benevolencia con mi persona. Mi primera experiencia de estar en una pantalla o sea, he estado en una pantalla trabajando con mis estudiantes, pero en un encuentro tan grande con tantas personas y en un diálogo, porque aquí lo que se pretende es dialogar. Bueno, quiero decirte, Edgardo, que yo creo que es importante cambiar la mirada, ¿ya? Y el cambio de la mirada significa la resignificación. En términos de no ver al otro como un enemigo, ¿me entiendes o no? No ver al otro como una amenaza,
¿ya? Yo creo que en el diálogo hay diferencias y en las diferencias se pueden construir nuevas oportunidades de crecimiento, ¿eh? O sea, a mí me parece que el primer ejercicio que deberíamos hacer nosotros como profesores, como académicos, es examinar nuestra mirada, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras precomprensiones? Y yo los desafío a ustedes preguntándole cuáles son sus precomprensiones que tienen acerca de las cosas y cómo miran ustedes, por ejemplo, a sus estudiantes, a modo de ejemplo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es un ejercicio valioso, ¿eh? El ejercicio de cómo miramos las cosas y cómo a veces en esa mirada invisibilizamos aquello que está a la luz del día, porque el fenómeno, el punto de vista más potente, es lo que está allí, pero nosotros no dejamos verlo, ¿me entiendes? ¿No? Eso que está allí potentemente, que se está manifestando en nuestros logos, en nuestro lenguajear, no permitimos que se visibilice, ¿ya? Y esa es la tensión que se produce, ¿ya? Ahora, la tensión es positiva, porque la tensión, si se resignifica positivamente, es para lograr, digamos, que las cosas se transformen positivamente. Eso es lo que te podría decir, Edgardo, respecto de lo que se señala aquí. Eso, hay algunas preguntas, yo voy a juntar varias preguntas, ¿no? Ustedes me disculpan que no puede ser cada una por separado, entonces hay un grupo de preguntas que tienen que ver sobre particularmente la responsabilidad social, ¿no? Desde la ética, incluso de la filosofía antropológica. En el fondo, la responsabilidad social aparece de suyo, en sí mismo, como con valor positivo, ¿no? La pregunta por el otro, ¿sí? Es como la expresión de las universidades de preocuparse ¿no? por el vínculo con el medio. Pero ¿corre el riesgo, tú crees, que también la responsabilidad social, con este ánimo y este ímpetu positivo, también invisibilice cosas, ¿no? ¿Cómo tú ves ahí desde tu razonamiento? Yo creo que la responsabilidad social invisibiliza cosas cuando se convierte en asistencialismo, ¿ya? Perdona que sea tan directo respecto a este tema. A mí el existencialismo me parece como una buena acción del hombre, ¿me entiendes? Una buena actitud del hombre. Bajar a un puente, te das cuenta, y llevar comida al indigente, ¿ah? Ir y visitar lugares que están despoblados, lugares que están en fuerte hacinamiento, te das cuenta. Hacer instalaciones sanitarias en lugares donde no hay instalaciones sanitarias como una forma de servicio. Pero yo creo que la responsabilidad social tiene que ver con un cambio de paradigma en el mundo universitario. O sea, la responsabilidad social es que la universidad tiene un compromiso con la sociedad, ¿entiendes? Y ese compromiso implica cómo formamos nuestros universitarios, ¿entiendes? O sea, cómo formamos nuestros universitarios. Y eso implica ese cambio de paradigma, y ahí están los sellos que nos distingan a las universidades católicas, porque detrás de este espíritu de una universidad católica ya aparece la idea de lo holístico, de lo total, digamos, ¿ya? Las universidades católicas deberán caracterizarse por un sello específico, digamos, y lo ha declarado. Muchas universidades se declaran como socialmente responsables, pero eso debe permear, si tú me preguntas más técnicamente, curricularmente. O sea, como yo desde el currículum formo un profesional que es distinto de otros que se va a convertir en un depredador, perdone que lo diga así tan radicalmente, o sea, de un profesional que va a poner nuevas alternativas en la mesa de humanización, de transformación social, de transformación crítica, ¿sí? Esa es mi mirada, puedo estar equivocado, pero pienso que la universidad es un espacio de desarrollo donde el universitario debiera tener esa experiencia, ¿ya? De que su oficio, su trabajo, su tarea tiene un impacto social, ¿ya? Un impacto tremendamente social. Lo analizaba con alumnos en algún momento de arquitectura respecto de cómo construimos, por ejemplo, espacios, ¿te das cuenta, no? Cómo construir no solamente la materialidad, sino también la humanidad que hay detrás de la obra, digamos, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes dimensiones, en la ingeniería, en la educación, etc., ¿no? Creo que la universidad debiera ser ese espacio de compromiso social radical en el que los universitarios se sintieran que se están formando no solamente para poder sustentar su vida, sino para transformar la sociedad, hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más equitativa, ¿ya? Con una mayor distribución de los bienes, ¿te das cuenta? Con mayor ingenio, ¿ya?
por ejemplo, en el coronavirus, cómo pensar, digamos, ingeniosamente, y lo estamos pensando en la universidad ha ido pensando ingeniosamente cómo abastecer a los servicios sanitarios. Me parece, está Arturo ahí, la Escuela de Arquitectura y Diseño, ya ha diseñado, ¿ya? Instrumental, ¿me entiendes? Ha diseñado ciertos elementos de protección, etcétera. O sea, cómo la universidad está pensando y está incorporada en la sociedad. Patricio, hay algunas preguntas, ustedes me disculpan también por hacer ese ejercicio de síntesis, que discuten y te preguntan sobre esta idea de la modernidad líquida, ¿no? Y cómo la modernidad líquida, que aparece de alguna forma fluido, ¿no? Sin soporte, ¿cómo se relaciona eso con lo que tú planteas de una modernidad más viscosa en Latinoamérica? ¿Y qué sería lo sólido? ¿No? ¿Qué sería lo sólido? Y si es que necesitamos algo sólido también. Ya, yo aquí me la juego, yo me la juego por la camiseta, digamos. Fui un profesor universitario de la Católica y yo creo que la Universidad Católica tiene principios que son sustantivos, ¿ya? O sea, hay una tradición en la Universidad Católica que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y esos principios sustantivos que definen a la Universidad Católica, que tienen que ver con un compromiso social, te das cuenta, con una dimensión social. Está una obra social, la Universidad Católica es una obra social, su fundación tiene una dimensión social y se ha caracterizado como tal, digamos, ¿ya? Y eso es sustantivo, te das cuenta, porque allí lo social está el compromiso con el otro, ¿ya? Y entonces ya no es el narcisismo, no es esa relación donde yo no me hago cargo del otro, te das cuenta, porque el otro se me invisibiliza, ¿ya? Porque el otro no me aparece, sino que la universidad ha puesto su ojo en ese compromiso, digamos, y de hecho en la declaración de principios de la universidad está el tema de la responsabilidad social y de la preocupación por el entorno social, ¿ya? De la preocupación por el otro. Entonces, yo estoy en un proyecto sustantivo, pero además este proyecto sustantivo se ve de alguna manera, yo diría, en una tensión con lo líquido, ¿te das cuenta o no? Esa es como la tentación permanente de lo líquido. Pero mi experiencia, puedo hablar desde mi experiencia, he visto cómo, voy a sacar un ejemplo, en la sociedad líquida las personas pasan y son transitorias y son desechables, ¿ya? Yo he visto muchos colegas de mucha trayectoria en la universidad, mis maestros, que aún continúan dando clases en mi universidad. Y eso muestra un quiebre de lo líquido, ¿te das cuenta? De lo líquido las personas pasan, ¿ya? Las personas, por ejemplo, Bauman desarrolla la idea de que el sujeto líquido en las organizaciones debe pasar, no tiene un compromiso. Él transcurre por las organizaciones. En mi universidad la gente sale, jubila, o sea, jubilar ahora, estoy sacando un ejemplo, ¿te das cuenta? Jubilar ahora es casi impensable para un hombre de la sociedad líquida, digamos, ¿ya? Qué interesante eso. Para ir como también por los tiempos, un par de ideas más. ¿Puedes como darnos algunas ideas sobre, porque aquí preguntas sobre, por ejemplo, en el caso de la mirada reconoce a la vez de invisibilizar? ¿Puedes darnos como una idea sobre el reconocimiento, eso que plantea el autor, ¿no? Sobre el reconocer? ¿Qué significaría en lo profundo reconocer? Que no es solamente decir, bueno, ahí está Patricio, ¿no? ¿Cuál es la densidad que tiene esta idea del reconocer? Mira, el reconocimiento, ¿ya? Profundamente significa somos personas diversas. Yo apuntaría a eso. El reconocimiento apunta de que la riqueza de una universidad, la riqueza de una institución universitaria, porque estamos hablando de responsabilidad social universitaria, está en el reconocimiento de que hay otros dentro de la universidad, que habemos otros, que habemos distintos, que tenemos enfoques distintos, matices distintos, y reconocer la riqueza que tiene eso en cada una de las personas. Entonces, en ese proyecto de esas diversidades dentro del proyecto universitario se construye algo en común, ¿te das cuenta? O sea, no es solo visibilizar al otro y saludar al otro, sino reconocer que el otro puede ser un aporte, ¿te das cuenta, no? A esa transformación que está instalando la universidad, ¿no? Y por lo tanto, no un objeto desechable. Entonces, ese pensar en la diversidad y la integración dentro de la universidad es un aspecto potente del reconocimiento del otro, ¿no? Y que el otro también puede ser un aporte, ¿no? Sí, acá hay varios que nos sugieren también lecturas bien interesantes como Goleman o Riquet, a propósito también de Sí, este reconocimiento de la sí, diversidad.
Sí, el tema de reconocimiento tiene muchas variables, ¿me entiendes, no? Paul Riquet ha escrito un libro que habla sobre el reconocimiento. La interpretación, Un sí. texto importante se llama sobre el tema del reconocimiento, ¿ya? Y transita sobre la ipsidad, te das cuenta, transita sobre el sujeto, te das cuenta, ¿no? Transita sobre esta mirada, digamos, integradora de las personas, ¿ya? Desde esta perspectiva, yo diría, más hermenéutica, ¿no es cierto? Pero sí, Paul Riquet es un aporte. Los caminos de reconocimiento, el texto de los caminos de reconocimiento es un aporte importante. ¿Ah? Porque la palabra reconocimiento es una palabra polisémica, muy amplia, ¿me entiendes? ¿No? Una palabra con mucha riqueza. La riqueza que tiene Honex, la riqueza que tiene, por ejemplo, Charles Taylor, que habla de la multiculturalidad, digamos, y la idea de la identidad y el reconocimiento. Es una de las primeras obras que aborda el tema de del tema multicultural, ¿ya? Y de la identidad, digamos. Pero Paul Riquet apunta a este tema que yo diría importante, del otro, viviendo en instituciones justas, ¿no es cierto? Transformando esas instituciones justas, ¿ya? Y en esa forma de reconocimiento social, ¿eh? Patricio, solo porque para que todos también sepan, nosotros hemos ido conversando previamente a propósito de esta presentación de Patricio en los días de preparación. ¿Cómo tú valoras, como en términos, o cuáles son los desafíos que tú ves también en un acto que tú haces, que es bien interesante, que es un acto como de indisciplinarte, en el sentido de que en el fondo tu eje disciplinario es la filosofía, la teología, pero en el fondo tú transitas, ¿no? Transitaste justamente en estos tres momentos, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Con esos conceptos más clásicos, a la sociología, a las ciencias sociales y luego a la teología. ¿Cómo ves tú ese acto de desafiarse a sí mismo, de salir de sí mismo e ir a buscar otros referentes, ¿no? ¿Cómo se dio ese proceso? Porque hay un lema escolástico que dice, creo para entender y entiendo para creer, que es fundamental. Entonces, el ejercicio de la filosofía ayuda a profundizar la reflexión teológica, ¿ya? La reflexión teológica está construida también con categorías filosóficas. ¿Sí? La filosofía de alguna manera libera a la teología de estar atrapada en algunos momentos muy, digamos, cerrados, ¿te das cuenta? Ya el Concilio Vaticano II lo dice, ¿eh? Esta apertura de la filosofía y que abre nuevos caminos a la teología, digamos. Por ejemplo, cuando uno piensa en la integración entre la filosofía de Rahner, ¿ya? El pensamiento de Rahner con la filosofía trascendental y la filosofía de Santo Tomás era casi inconcebible, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay como una apertura, hay como nuevas miradas, ¿ya? Y ese diálogo importante entre la filosofía y la teología, porque la filosofía lanza las preguntas, ¿te das cuenta? Instala las preguntas que son radicales. Y la teología está, digamos, de alguna manera desafiada a hacerse cargo de esas preguntas que está lanzando la teología, digamos. Ya para ir cerrando también, bueno, nosotros estamos en el contexto también de nuestra labor como educadores, ¿no? En esto. ¿Y cómo piensas tú que puede darse eso también, ¿no? Que en el proceso de educar, uno puede invisibilizar al individuo al presentar un conocimiento, ¿no? Que uno cree tener, ¿no? ¿Cómo uno se libera de eso? Que, bueno, es un fondo las formas clásicas también de entender el conocimiento como algo que se posee, ¿no? Y eso uno se lo transmite a los estudiantes, pero ahí también puede ser que se invisibilice algo, ¿no? ¿Cómo tú te has liberado? Yo sé que tú tienes una experiencia larga también como educador, como profesor. ¿Cuáles son las claves que tú has encontrado para liberarte de eso? En primer lugar, tomar en serio al estudiante. El alumno es parte importante del proceso. Hay un giro allí. De hecho, hay un giro en el proyecto que hemos ido trabajando los jefes de carrera, ¿te das cuenta, no? Por ejemplo, voy a sacar el ejemplo del sector escolar, ¿ya? El giro de ir al mundo escolar y saber lo que está pasando en el mundo escolar. O sea, la capacidad de la escucha y de la mirada, ¿te das cuenta, no? O sea, el estudiante, tenemos que enseñar al estudiante a ser más protagonista de sus procesos para que él logre la autonomía y su desarrollo, ¿te das cuenta? Entonces, en primer lugar,
valorar el aporte que puede hacer el estudiante al ejercicio de la formación universitaria o de la formación escolar, ¿te das cuenta? El estudiante de ahora no es un estudiante pasivo, es un estudiante eminentemente activo, ¿ya? Tomarlo en serio, hacerse cargo y abrir el diálogo. Para mí es importante la capacidad del dialogar, ¿ya? Del escucharse, ¿me entiende o no? Pero del escucharse para encontrar puntos comunes y puntos de encuentro, que sean razonables, por supuesto, ¿me entiendes? Que sean razonables dentro de esta racionalidad, porque si tú me hablas desde la perspectiva de habermasiana, cuando hablamos de diálogo, estamos hablando de un diálogo de una cierta racionalidad, ¿ya? De una cierta racionalidad que se encuentra, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio sería, primero, hacerme cargo de lo que le está pasando al estudiante. Si tú me preguntaras ahora de qué yo me haría cargo de lo que está viviendo él, qué le está pasando a él, qué le está sucediendo a él, ¿ya? Sé que la universidad está muy interesada en involucrarse y en saber qué le está aconteciendo a cada uno de los jóvenes que está, yo diría, en cuarentena. ¿Te das cuenta? Hay jóvenes que están fuera de la zona. La universidad ha ido haciendo un catastro, ha ido indagando en la situación en la que se encuentran los estudiantes, ¿no? Y a mí me parece que es un factor importante este del encuentro, del diálogo. En segundo lugar, es que el conocimiento también se construye comunitariamente, ¿no? Hay una construcción social del conocimiento. Ya no existe el estudiante pasivo, ¿ya? El estudiante va construyendo contigo significaciones, ¿ya? Y eso para mí es fundamental. Muchas gracias. Patricio, ¿sí? No sé si se ha entendido bien, Edgardo. Perfecto, muy bien, Patricio, te lo agradecemos mucho. También nos piden, hay un montón de preguntas, Patricio, pero bueno, la idea es que siempre que, esta es la salida que siempre tenemos, que quede una sensación que nos faltó tiempo y que nos faltó más comunicación, porque eso nos invita también a pensar. Yo espero que ustedes, bueno, en la página de la universidad ustedes pueden encontrar el correo de Patricio, y que también si alguien está interesado en mantener una conversación con él, le puede escribir. Me imagino que eso va a ser también muy favorable para el profesor Lombardo, ¿no? Que los que quedaron aquí muy interesados con muchos comentarios les puedan escribir, puedan seguir manteniendo en una forma renovada, viscosa, ¿no? Diríamos, el epistolario antiguo, ¿no? Cuando nos mandábamos cartas, pero bueno, ahora a través del email, ¿no? Te agradecemos, Patricio. Edgardo, ¿sí? Te quiero pedir como una idea, 3 ideas centrales y cerramos, ¿te parece? Sí, ¿no? por favor, eso justamente te iba a dar el paso, para que tú pudieras ahora cerrar con 3 ideas centrales. Y no ser tan latero como se dice acá en Chile, digamos, ¿eh? No. Primero, la idea de recuperar la mirada, volvernos adámicos, por decirlo así, ¿eh? Esa mirada como el hombre adámico, si uno hace un exégesis del texto bíblico, del Génesis, ¿por qué estaba desnudo? Porque era totalmente transparente, te das cuenta, ¿no? La desnudez en el mundo semítico es la transparencia de este hombre, ¿ya? Entonces, volver a esa mirada y ver cómo podemos trabajar esa mirada con los estudiantes. Hay diferentes tipos de mirada: la mirada objetual, ese estudiante que objetiviza las cosas, ¿te das cuenta, no? Como cosas, como objetos que después va a manipular, ¿te das cuenta? Eso es lo primero. Lo segundo es el reconocimiento, ¿eh? Repensar el reconocimiento. Me gusta esa pregunta de que el reconocimiento tiene diversos matices, ¿eh? Hay diferentes definiciones de reconocimiento y diferentes formas de encontrarnos con el reconocimiento, ¿ya? Y el tercer momento, que es la invitación de una universidad católica, ¿ya? Es que dentro de la diversidad de lo que significa estar en una universidad católica, hay una sustantividad, digamos. Y esa sustantividad para mí es Cristo, ¿ya? Cristo es el ejemplo de la proximidad, digamos, el ejemplo de la alteridad. Y la expresión más plena de ese ejemplo de la proximidad está en la parábola del buen samaritano, digamos. ¿Quién es el prójimo? ¿Ya? El que está allí y el que necesita de nosotros. Entonces yo recogería ese tercer ejercicio que he instalado, que es el ejercicio de esa fenomenología de corte más cristológico, que está en la escuela francesa, Michel Henry, por ejemplo, un gran fenomenólogo que se mueve en el plano cristológico, repensar a Cristo, ¿ya? Como un ejemplo de proximidad, ¿ya? Ese que va pasando por el camino, perdonen, que va pasando por el camino y es tocado por la mujer hemorroísa y es sanada. Entonces él se siente, miren, hay un encuentro entre el cuerpo de Cristo y la mujer, ¿me entienden? ¿No? La mujer que toca su vestido, y al tocar su vestido se sana, él siente, ¿me entienden? El sentir es un aspecto también del ejercicio pedagógico.
El ejercicio pedagógico no puede estar fuera de las emociones, ¿me entiendes? No es solo un ejercicio ilustrado de una racionalidad pura. La racionalidad pura por sí misma no existe, ¿ya? Es una racionalidad contaminada con las emociones y con los sentimientos. Esas 3 ideas quisiera instalarlas. Muchas gracias. Muchas gracias y perdonen que no haya profundizado, pero la idea era lanzar ideas, ¿ya?, en este primer encuentro. Le queremos pedir, primero agradecer, Patricio, por este tiempo que te has dado en preparación antes, pero ahora también expresar con mucha claridad. Le queremos pedir que antes del cierre que va a hacer Omaira, que puedan todos prender sus cámaras, los que estén en condición de hacerlo, porque va a haber una fotografía de la pantalla de la situación, ¿no? Entonces todos los que están ahí, que puedan ir prendiendo sus cámaras en este rato, ¿no? Y así, al menos, bueno, hay 5 páginas, así que todos nos peinamos, nos arreglamos de la mejor forma para poder hacer eso, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, agradecerle a Patricio, que realmente se ha lucido y nos ha dado una gran presentación. Y a propósito de lo que él nos dice, no hay cómo también no recordar esas palabras de Primo Levi, ¿no? Cuando él, si es esto un hombre, ¿no? Cuando dice nosotros que estamos seguros, que estamos en casa, que estamos con nuestro alimento, ¿no? ¿Cómo no recordarnos de esos que trabajan en el barro, que no tienen paz, que pelean por migas de pan, y que pueden morir porque sí o porque no, a propósito de su experiencia de los campos de exterminio, ¿no? Como esa preocupación por el otro que nos invita a Patricio de una manera maravillosa. Así que te agradecemos, Patricio. Y mientras hace la foto, ¿no?, nuestra encargada de fotografía, queremos pedirle a Omaira que se dé las palabras de cierre, ¿no? Así que, Omaira, ¿tú puedes prender ¿Una vez? ¿Sí? Sí, listo, ahora sí. Bueno, pues mil gracias. De verdad que no hay palabras para expresar tanta riqueza. Yo creo que el profesor nos ha movido todas las entrañas y realmente pues de eso se trataba. O sea, es un inicio absolutamente movilizador de los cimientos, de creer nosotros que teníamos una cantidad de certezas, pero esa invitación a una nueva mirada pues es sustancial. Yo le quiero agradecer los innumerables, digamos, aspectos tan ricos, tan profundos, que nos invitan por supuesto, a esa resignificación y a repensarlos. Ubicados dentro del planteamiento de traer a colación un poco a Leonardo Boff, cuando habla de tener una responsabilidad ilimitada, o sea, para todos los seres, para todo lo que existe, en ese afán vital de conservar la vida, hoy por hoy. El otro punto es que, por supuesto, que las universidades y las católicas, que es pues donde hace mirada, pues sí tenemos que realmente revisarnos profundamente, porque hay mucha teoría y mucho discurso, pero realmente el poder reconocer el sufrimiento, reconocer qué es lo que le pasa a las personas vitalmente en las comunidades más complejas, pues a veces no es tan cierto, es un poco desde el escritorio y nos hace falta mucho involucrarnos. Obvio, hoy tenemos pues una imposibilidad física, pero lo importante es que no permanezcamos, no tenemos ni idea si iremos a salir o no del confinamiento pronto o a mediano plazo, pero no quedarnos viendo por la ventana. Yo realmente a veces con mucha frustración recibo silencios eternos ante situaciones que se plantean y como que no pasa nada. Y somos católicos, ¿no? Entonces me parece que nos has movido mucho. Gracias por traer a colación tantos autores tan importantes, y la película de Truman, que eso sí sería muy clave que todos nos la viéramos, porque es realmente fuerte y nos hace pensar. Entonces, una llamada de la responsabilidad a ese cuidado, a ese cambio de estructuras, a poder lograr mejorar, digamos, sustancialmente la relación, los vínculos, el trabajo comunitario, por supuesto, mirando distinto, observando distinto y entrañándonos más con el dolor humano. Bueno, pues mil gracias a todos por estar, especialmente, por supuesto, a nuestros anfitriones y al profesor que nos deja realmente muy motivados.
Y por supuesto a Gladys, a ti Edgardo y a todos por el aporte que han realizado para que estemos en este conversatorio que siempre es corto por el tiempo, pero que vamos nosotros a recoger todas sus inquietudes y vamos a continuar en el proceso de reflexión. Esto es un proceso de reflexión que lo abrimos a los 9 meses. Entonces, pues están muy invitados para nuestra próxima sesión que va a desarrollarse el próximo 27 de mayo sobre docencia universitaria y prosocialidad. Yo no sé, Edgardo, si tú quisieras hablar alguna palabrita de la profesora que está invitada, o Gladys, sí, que trabaja mucho con ustedes tienen un trabajo continuo con la profesora. Gladys, no sé si quieres decir... Ella, ¿sí? Sí, tienes que prender tu micrófono, Gladys. Por favor, y muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, me dice ahí que la profesora Pilar Escotorín es periodista. Bueno, ella es una mujer multifacética, porque primero es profesora de castellano, después periodista, y es doctora en psicología de la comunicación. Trabaja con un grupo en la Universidad de Barcelona que es sobre, en amplio aspecto, pero tiene que ver con la resolución de conflictos. Y potentemente la idea de la prosocialidad. Y tengo la impresión que esa va a ser su tema central que nos va a hablar en el próximo encuentro. Así que va a ser, como la conocemos bien, realmente va a ser tan motivante como el profesor Patricio Lombardo. Así que bueno. Gracias. No, tú. Gracias. No, queremos dejar cerrar. Y bueno, nos permitiremos un pequeño caos y desorden. Todos prendan su micrófono y les damos las gracias a Patricio también. Sí, y un aplauso latinoamericano. Así que prendan su micrófono todos. Bravo, muy bien. Gracias. 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 Muy buena semana. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias, chao. Chao, Connie. Chao, Claudia. Chao, Gladys. Chao, Gladys. Chao. Gladys, mil gracias. A Sofía, Ricardo, Rita, todo el equipo, Miguel Ángel, todos. No te vi.